Hola, muy buenas. Son bienvenidos a este su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en este su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación los dejo con la historia de hoy. Siento asco y coraje por mi mamá y mi ex. Presencié su deseo mutuo un mes postparto y no los confronté, no sé ni por dónde empezar. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. Hace 3 meses di a luz a mi hija. Fue un parto difícil, 18 horas de contracciones, desgarro, hemorragia. Mi cuerpo quedó destrozado. Mi mente también. Mi esposo, Diego, estuvo a mi lado todo el tiempo. Oh, eso creí. Mi mamá, Elena, se mudó con nosotros para ayudarme. Ella siempre ha sido la madre perfecta, sacrificada, abnegada, la que lo da todo por sus hijas. Yo era su orgullo. Su niña fuerte. Pero ahora la veo y siento náuseas. Todo empezó a las 3 semanas del parto. Yo apenas podía caminar. Dormía a ratos, con la bebé en brazos, sangrando todavía, con los puntos doliendo a cada paso. Diego decía que estaba agotado del trabajo, que necesitaba descansar. Mi mamá cocinaba, lavaba, cambiaba pañales. Yo le agradecía con lágrimas en los ojos. Sin ti no podría, mamá. Ella sonreía. Para eso estoy, hija. Una noche me desperté a las 2:37 de la mañana. La bebé lloraba. Fui tambaleándome al cuarto de la niña. La luz del pasillo estaba encendida. Escuché voces. Susurros. No de llanto. De algo más. Me acerqué despacio, descalza, con el corazón latiéndome en la garganta. La puerta del estudio estaba entreabierta. Y los vi. Mi mamá estaba sentada en el escritorio. Diego de pie frente a ella. No se tocaban. Todavía no. Pero la forma en que se miraban. Dios. Nunca me había mirado así ni a mí. Ni siquiera cuando nos casamos. Elena tenía el cabello suelto, algo que nunca usa en casa. Llevaba una bata de seda que yo le regalé en Navidad. Diego tenía la camisa desabotonada hasta el pecho. Se inclinó hacia ella. Le dijo algo al oído. Ella cerró los ojos. Asintió. Lentamente. Me quedé paralizada. No grité. No entré. No hice nada. Me quedé ahí, en la sombra, viendo cómo mi madre, levantaba la mano y rozaba el brazo de mi esposo. Como él tomaba esa mano y la besaba. Suave. Como si fuera algo sagrado. Volví a mi cuarto. Me metí en la cama. La bebé seguía llorando, pero yo no podía moverme. Sentía que me ahogaba. Al día siguiente actué normal. Sonreí. Agradecí el desayuno. Dije que había dormido bien. Pero cada vez que veía a mi mamá cargando a mi hija, quería arrancársela de los brazos. Cada vez que Diego me besaba la frente, sentía su boca como una traición. Pasaron los días. Y no fue una sola vez. Los veía en miradas. En roces accidentales. En cómo él le servía café primero a ella. En cómo ella se reía de sus chistes tontos con una voz que no reconocía. Una noche los escuché en la cocina. Yo fingía dormir en el sofá. No podemos seguir así, dijo él. Lo sé, respondió ella. ¿Y si ella se entera? Silencio. Luego, ella está tan débil ahora, no notaría nada. Quise morirme. Un mes después del parto, yo ya podía caminar mejor. Pero seguía sangrando. Seguía con dolor. Seguía con la depresión posparto que nadie nombraba. Una tarde, Diego dijo que iba a comprar pañales. Mi mamá dijo que iba a tender la ropa. Yo me quedé con la bebé. Pero algo me hizo levantarme. Fui al patio trasero. La puerta del cuarto de lavado estaba cerrada. Escuché jadeos. No de esfuerzo. De placer. Me acerqué.
Por la ventana vi sus siluetas. Él la tenía contra la pared. Ella con la cabeza echada hacia atrás. Se besaban como adolescentes. Como si el mundo se acabara. Él le susurraba algo. Ella reía bajito. Yo, la niña, dijo. Pero no pararon. No entré. No grité. Me quedé ahí, mirando, hasta que terminaron. Hasta que se arreglaron la ropa. Hasta que salieron sonriendo, como si nada. Diego se fue. Mi mamá entró a la casa tarareando. Me miró. ¿Todo bien, hija? Asentí. Sí, mamá. Todo bien. Y no dije nada. Han pasado 2 meses desde eso. Seguimos viviendo juntos. Diego duerme en el sofá porque ronca y no quiere despertarme. Mi mamá sigue ayudando. Yo sigo fingiendo. Pero cada noche lloro en silencio. Cada vez que veo a mi hija, pienso, ¿sabe ella que su abuela y su papá? No. Claro que no. Pero yo sí. A veces pienso en irme. En agarrar a la bebé y desaparecer. ¿Pero a dónde? No tengo trabajo. No tengo ahorros. Mi mamá controla las cuentas desde que nací. Diego gana todo. Yo dependo de ellos. De los dos. Ayer los vi otra vez. En el garaje. Él la abrazó por detrás mientras ella doblaba ropa. Le besó el cuello. Ella cerró los ojos. Sonrió. Yo estaba en la ventana de la cocina. Me vieron. Los dos. Por un segundo. Sus miradas se cruzaron con la mía. Y no apartaron la vista. Fue como si me desafiaran. No hice nada. Hoy escribo esto porque no puedo más. No duermo. No como. Miro a mi hija y lloro. Miro a mi mamá y quiero gritarle. Miro a Diego y quiero arrancarle los ojos. Pero no puedo. Porque si hablo, todo se derrumba. Mi familia. Mi hogar. Mi hija crecerá sin padre. Sin abuela. Sin nada. Dicen que el silencio es complicidad. Y yo soy la peor cómplice. A veces pienso que merezco esto. Por ser débil. Por necesitarlos. Por no haberlos enfrentado esa primera noche. Por no haber gritado cuando los vi besándose en el estudio. Por no haberlos echado cuando los escuché planear en la cocina. Por no haber abierto la puerta del cuarto de lavado. Pero no soy débil. Estoy rota. Y ellos lo saben. Ayer, mientras cenábamos, mi mamá dijo, «Estás muy callada, hija». ¿Estás bien? Diego me miró. Esperó. Yo sonreí. Sí, mamá. Solo cansada. Y él sonrió también. Como si supieran que ganaron. No sé qué hacer. No sé si algún día podré hablar. No sé si algún día podré irme. No sé si algún día podré mirar a mi hija sin pensar en lo que vi. Solo sé que los odio. Y me odio más a mí. Dr. Mi mamá y mi esposo tienen una relación emocional y física desde que di a luz. Los he visto besándose, tocándose, planeando en secreto. Tengo pruebas en mi mente que me queman. No los he confrontado. Vivo con ellos. Dependo de ellos. Mi hija tiene 3 meses. No sé si algún día podré hablar o si me voy a quebrar antes. Han pasado varios meses desde aquella noche en la que supe que algo se había roto para siempre. No sé cómo describir lo que sentí los días posteriores. No era solo tristeza. Era como si hubiera una grieta entre mi mente y mi cuerpo. Me movía en automático. Cuidaba a mi hijo, lo alimentaba, lo abrazaba, pero por dentro sentía un nudo permanente. Mi madre seguía tratándome igual. Cocinaba, limpiaba, me ayudaba con el bebé. Nunca mencionó a mi ex. Era como si él hubiera sido un paréntesis en mi vida, algo que ya no existía. Pero su forma de comportarse, esa calma forzada, me decía que sabía más de lo que admitía. Yo la observaba. No buscaba pruebas,
solo gestos. A veces encontraba pequeñas señales que me descolocaban, la forma en que se arreglaba el cabello cuando sabía que él vendría por cosas del bebé, o cómo su voz cambiaba si alguien mencionaba su nombre. No eran grandes cosas, pero eran suficientes para mantenerme despierta cada noche. Durante ese tiempo, traté de reconstruirme. O fingir que lo hacía. Mis amigas me decían que debía enfocarme en mi hijo, que mi mamá solo quería ayudar, que quizás lo que viste fue un malentendido. Pero no podían entenderlo. Esa escena estaba grabada con fuego en mi memoria. Recuerdo un día, estaba en la cocina lavando biberones y mi madre llegó con una sonrisa tranquila. Me dijo que había visto a mi ex en el supermercado, que le había preguntado por el bebé y que se veía más flaco, pero bien, lo dijo con una naturalidad que me revolvió el estómago. Tuve que girarme para que no notara cómo me temblaban las manos. Le respondí algo neutro, ni siquiera recuerdo qué. Pero en mi cabeza solo escuchaba una voz que me repetía, ella no tiene derecho a mencionarlo. Por la noche, después de acostar a mi hijo, me encerré en el baño. Me miré al espejo y no me reconocí. Mis ojeras eran profundas, mi cabello estaba sin brillo, mi piel parecía ajena. Me di cuenta de que, en cierto modo, mi cuerpo seguía siendo escenario de algo que no podía nombrar. Ya no solo por el parto, sino por la traición. Pensé en irme. Pensé en empacar mis cosas, en llevarme al bebé y desaparecer. Pero no tenía fuerzas, ni dinero suficiente. No trabajaba aún, y emocionalmente estaba rota. Así que me quedé. Día tras día, bajo el mismo techo que la mujer que me dio la vida y, al mismo tiempo, me la destrozó. El silencio entre nosotras se volvió una forma de violencia. Ella me preguntaba cosas del bebé, me contaba historias triviales, pero yo ya no podía mirarla igual. A veces me observaba mientras lo tenía en brazos y me decía cosas como, tiene los ojos de su papá, y por dentro yo sentía que me asfixiaba. Empecé a evitarla. Me encerraba más tiempo en mi habitación, buscaba excusas para salir a caminar, aunque solo fuera al parque con el cochecito. Afuera respiraba mejor. A veces lloraba detrás de las gafas de sol. Nadie me preguntaba nada, y eso era un alivio. Un día, mi madre me dijo que debía empezar a rehacer mi vida. Que el bebé necesitaba una madre fuerte, no una mujer estancada en el pasado. Lo dijo con una voz tan firme, tan segura, que por un instante dudé si ella realmente comprendía lo que me había hecho. ¿Cómo podía hablarme de rehacer mi vida cuando ella había ayudado a destruirla? Esa noche, mientras lo pensaba, tuve una especie de claridad. Entendí que ella nunca iba a admitirlo. Que aunque la enfrentara, lo negaría. Que no necesitaba una confesión para saber la verdad. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió, dejé de esperar. Dejé de esperar una disculpa, una explicación, un cierre. Empecé a planear mi salida. Busqué trabajo en línea, pequeños encargos que pudiera hacer desde casa. Empecé a guardar dinero, poco a poco. Mientras tanto, fingía normalidad. Respondía con sonrisas cortas, hablaba lo necesario, y seguía adelante. Mi madre, al parecer, pensó que era parte del proceso. Que mi distancia era simple tristeza postparto. A veces intentaba acercarse, poner una mano en mi hombro, pero cada vez que lo hacía, mi cuerpo reaccionaba con una tensión involuntaria. No podía soportar su toque. Hubo un momento que marcó el inicio del fin. Una tarde cualquiera, mientras lavaba los platos, escuché su celular sonar sobre la mesa. No iba a revisarlo, no quería más pruebas, pero la pantalla se encendió y el nombre apareció claro, era él, no un número desconocido. Su nombre, completo. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí que el aire se me iba. Ella no estaba en la cocina. Estaba en el patio, colgando ropa. El teléfono siguió vibrando, con insistencia. No lo toqué. Me quedé inmóvil, viendo cómo la llamada terminaba. Cuando volvió a entrar, vi cómo lo tomó, miró la pantalla y lo guardó rápido, como si nada. No dijo una palabra. Pero su cara lo dijo todo. Fue la confirmación que nunca pedí, pero que siempre supe. Esa noche, mientras mi hijo dormía, tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontarla. No iba a pedirle explicaciones.
Solo iba a irme. Me tomó 2 meses conseguir un pequeño departamento en renta. No era bonito, ni grande, pero tenía una ventana desde la que entraba el sol por las mañanas. El día que me mudé, mi madre me ayudó a empacar, me abrazó antes de irme y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, hija. Has pasado por mucho, pero estás saliendo adelante». No respondí. Solo la miré. Y creo que, por primera vez, ella sintió algo de lo que yo llevaba cargando. Su mirada se quebró un segundo, apenas perceptible. Desde entonces, no la he vuelto a ver en persona. Nos hablamos por mensajes, de vez en cuando, por el bebé. Pero yo no puedo verla. No puedo escuchar su voz sin que todo vuelva a doler. Mi ex tampoco apareció más. Supongo que su vínculo con mi madre se diluyó, o tal vez sigue en silencio, como todo lo demás. A veces me pregunto si aún se hablan, si alguna vez piensan en mí, si sienten culpa. Pero enseguida me obligo a detener esos pensamientos. No me llevan a nada. Lo más duro ha sido criar a mi hijo con esa sombra encima. Quiero protegerlo, no cargarlo con mis heridas. Pero hay días en que me siento tan resentida que tengo miedo de que él perciba ese dolor. He intentado escribirle una carta a mi madre, muchas veces. A veces la empiezo con rabia, otras con tristeza, otras con una falsa calma. Pero nunca la termino. Porque no hay forma de poner en palabras algo tan profundo. No hay lenguaje suficiente para explicar lo que se siente cuando la persona que debía protegerte es la que te hiere más. Hace poco soñé con esa escena de nuevo, la del comedor, pero esta vez fue diferente. En el sueño, ella me miraba y me decía: «Perdóname». Y yo respondía: «No puedo». Me desperté con lágrimas, pero también con un extraño alivio. Creo que ya no busco justicia. Solo quiero paz. He aprendido que el perdón no siempre es un acto hacia los demás, a veces es un proceso interno, lento, doloroso. No sé si algún día llegaré ahí. Pero al menos ahora ya no me ahogo. Mi hijo es mi ancla. Cada vez que me sonríe, siento que algo dentro de mí se reconstruye un poco. Ya no pienso tanto en ellos, aunque el recuerdo sigue siendo una herida abierta. Hay días en los que me convenzo de que hice lo correcto al callar. Otros, quisiera haber gritado, haberlos enfrentado, haberlos dejado sin máscaras. Pero sé que en ese momento no podía. No tenía fuerzas. Ahora entiendo que no haberlos confrontado no me hace débil. Me salvó. Me permitió irme sin degradarme, sin rogar por una verdad que ya conocía. Y eso, aunque me duela, fue mi manera de sobrevivir. Han pasado casi 3 años desde aquel día en el que cerré la puerta de la casa de mi madre con una caja en las manos y a mi hijo dormido en brazos. A veces todavía sueño con esa despedida, con la forma en que ella me dijo «te amo» mientras sostenía la puerta. En el sueño, siempre me detengo antes de salir. Pero en la vida real, no lo hice. Seguí caminando. El primer año fue un caos emocional. Tenía que adaptarme a ser madre soltera, a trabajar desde casa, a no tener a nadie cerca que me ayudara con el bebé cuando me sentía desbordada. Pero al mismo tiempo, cada día que pasaba sin verla era una forma de respirar, la distancia fue un alivio disfrazado de soledad. Mi madre insistía en visitarnos. Me enviaba mensajes preguntando cómo estábamos, ofreciendo venir solo para ayudarte con el niño. Siempre encontraba una excusa para negarme. Decía que el bebé estaba enfermo, que tenía mucho trabajo, que prefería mantener la rutina. En realidad, tenía miedo. No podía soportar verla fingir que todo estaba bien. Durante ese tiempo, comencé terapia. Al principio no podía hablar. Literalmente, no podía. Me sentaba frente a la terapeuta y me quedaba callada. Ella me decía: «Podemos empezar por lo más simple. Cuéntame cómo fue tu día». Y terminaba hablando del trabajo, del cansancio, de los biberones, de cualquier cosa que no fuera la verdad. Hasta que una tarde, sin planearlo, todo salió. Le conté lo del comedor, las miradas, la llamada, el silencio. No lloré al contarlo. Fue como narrar algo ajeno, una historia de alguien más. Ella me escuchó con atención y solo dijo: «No necesitas que te confirmen lo que viste para que sea real». Esa frase me acompañó por meses.
Porque ese era mi mayor tormento, el no tener pruebas tangibles, el no haberlos enfrentado, el miedo constante de que todo hubiera sido una construcción de mi dolor postparto. Pero no lo fue. Esa noche no se puede borrar. Esa energía no se inventa. Poco a poco, la terapia se volvió un refugio. Aprendí que a veces el cierre no llega de afuera, sino de adentro. Aprendí que se puede odiar y amar a la misma persona al mismo tiempo. Y que la traición de una madre no solo destruye la confianza en los demás, sino también en una misma. Mi ex siguió apareciendo de manera intermitente. Llamadas esporádicas, transferencias para el niño, mensajes vacíos. Nunca mencioné a mi madre, ni él lo hizo. Era un acuerdo silencioso, una especie de pacto de negación, hasta que un día, algo cambió. Fue en el segundo cumpleaños de mi hijo, yo había organizado una pequeña reunión con 2 amigas y sus hijos. Mi madre se enteró por redes y me escribió: sé que no tengo derecho, pero me gustaría ver al niño. Solo un rato, si tú me dejas. Tardé 3 días en responder. Al final, le dije que podía venir. No por ella, sino por mí. Necesitaba saber si todavía temblaría al verla. El día que llegó, llevaba un pastel y un regalo envuelto en papel azul. Se veía mayor, más delgada. Su voz era la misma, pero había algo distinto en su mirada. Cuando me abrazó, mi cuerpo se tensó por reflejo, pero no la aparté. Durante toda la tarde, se dedicó al niño. Lo abrazaba, lo miraba con ternura, le hablaba bajito. Y yo lo observaba desde lejos, intentando encontrar algo de arrepentimiento, alguna señal de culpa. No vi nada explícito, pero había una especie de tristeza en su forma de moverse, en su silencio. Cuando las demás se fueron y quedamos solas, me dijo: he pensado mucho en ti, en lo que pasó, en lo que hicimos mal. No podía creer que lo mencionara. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía respirar, pero ella no dijo más. Solo suspiró y añadió: no tienes que decirme nada. Sé que te fallé, aunque no quieras hablar de eso. Fue la primera vez que reconoció algo. No lo nombró directamente, pero no hizo falta. Esa noche, cuando se fue, sentí un cansancio profundo, pero también algo parecido a alivio. Como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada por años. No hablamos del tema otra vez, pero desde entonces nuestra relación cambió. Ya no hay fingimiento. No hay abrazos forzados ni conversaciones triviales. Hay una distancia respetuosa, silenciosa, donde el afecto y la culpa conviven sin tocarse. Y aunque a veces la rabia regresa, especialmente cuando veo a mi hijo y pienso en cómo pudo ser todo distinto, ya no me destruye. Ahora entiendo que mi madre no es solo la mujer que me traicionó, sino también la mujer que me enseñó a levantarme. Eso no la justifica. Pero lo hace más humana. Mi ex, en cambio, desapareció del todo. Hace casi un año que no sé de él. No le deseo mal, pero tampoco le deseo nada. Es como si se hubiera borrado de la historia. Su ausencia es el único regalo real que me dejó. Hace poco encontré una vieja foto. Era de cuando estaba embarazada, mi madre a un lado, los dos riendo. La miré largo rato. Y en vez de sentir rabia, sentí algo diferente. Una especie de compasión por esa versión de mí que no sabía lo que vendría. Esa inocencia me dolió, pero también me recordó lo mucho que he crecido. Ahora vivo con menos miedo. He aprendido a poner límites, a decir no sin justificarme, a entender que el amor sin respeto no sirve de nada. Todavía no he perdonado, pero ya no busco hacerlo. Solo intento vivir con la verdad sin dejar que me consuma. A veces pienso que tal vez algún día, cuando mi hijo sea mayor, le contaré parte de la historia. No los detalles, pero sí la lección, que hay heridas que no se cierran con disculpas, sino con distancia, que hay amores que se deben soltar aunque duelan, y que incluso del dolor más sucio pueden hacer algo limpio. Hoy, 3 años después, sigo sintiendo asco y coraje, sí. Pero también siento fuerza. Una fuerza que no tenía antes, que nació de la pérdida y del silencio. Ya no busco justicia ni redención. Solo busco paz. Y a veces, cuando veo a mi hijo correr por el pasillo riendo, creo que, poco a poco,
la estoy encontrando. No pensé que volvería a verlo. Después de todo lo que pasó, su ausencia se volvió una especie de rutina. Ya no lo esperaba, ya no me lo imaginaba. Era alguien que existía solo en papeles, en transferencias bancarias, en un apellido compartido por mi hijo. Hasta que, un día cualquiera, reapareció. Fue un martes, a media tarde. Estaba en el parque con mi hijo, sentado en el pasto con su carrito de juguetes, cuando escuché mi nombre. Me giré, y ahí estaba. Más delgado, el cabello con algunas canas prematuras, la misma forma de mirar que siempre mezclaba seguridad con incomodidad. Se acercó despacio, con una sonrisa que no supe interpretar. No sabía si debía venir, me dijo, pero pasé por aquí y quise verte. Me tomó unos segundos responder. ¿Qué haces por esta zona? Pregunté, intentando sonar neutral. Trabajo cerca. Tengo una oficina por aquí desde hace unos meses, contestó. Mi hijo lo miró sin reconocerlo. Lo saludó con un hola tímido. Él se agachó, le habló con cuidado, pero el niño volvió su atención a sus juguetes enseguida. Y por primera vez sentí alivio. Alivio de que para él, ese hombre fuera solo un desconocido amable. Nos sentamos en una banca. No hubo reproches, ni lágrimas. Solo un silencio largo, de esos que pesan más que cualquier conversación. Él fue el primero en romperlo. Sé que no hay mucho que pueda decir, empezó. No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que he pensado en todo esto muchas veces. No respondí. Lo miré, esperando a ver si él tenía el valor de decir lo que yo llevaba años esperando escuchar. Pero no lo hizo. Habló del trabajo, de cómo había intentado cambiar, de lo difícil que había sido alejarse de su hijo. Pero no mencionó a mi madre. Ni una palabra. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes, no necesitaba que lo hiciera. Su silencio era su confirmación. Su evasión, su respuesta. No sentí rabia. Sentí distancia. Como si lo que alguna vez me unió a él hubiera quedado completamente atrás, enterrado bajo todo lo que pasó. Cuando se fue, me dio la mano. Fue un gesto educado, no afectivo. Me deseó lo mejor. Dijo que si el niño quería conocerlo algún día, estaría disponible. Le respondí que lo tendría en cuenta, aunque ambos sabíamos que probablemente no ocurriría. Caminé de regreso con una sensación extraña. No alivio, no tristeza. Solo una certeza tranquila, ya no tenía poder sobre mí. Esa noche escribí un mensaje a mi madre. Le dije que lo había visto. Su respuesta llegó minutos después. ¿Cómo te sentiste? Pensé mucho antes de responder. Le escribí, en paz. No porque te haya perdonado, sino porque ya no necesito hacerlo. No contestó más. Y no hizo falta. Con el paso del tiempo, nuestra relación siguió en esa misma línea, cortés, distante, funcional. Nos vemos solo por mi hijo, en ocasiones contadas. Ella intenta acercarse, pero yo marco los límites con firmeza. No hay discusiones, no hay confrontaciones, pero tampoco hay esa confianza que alguna vez existió. Creo que ambas aceptamos que nunca volverá. Hace poco, en una de esas visitas breves, me pidió sentarse a solas conmigo, traía una bolsa con ropa para el niño y una expresión cansada. Quiero pedirte algo, me dijo. Que algún día puedas contarme la verdad de cómo viviste todo esto. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero necesito escucharlo. Me quedé callada. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no sentía la necesidad de explicarme. Solo le dije, no hace falta. Lo que pasó, pasó. Ya no me define. Ella asintió. Y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. No las derramó, pero estaban ahí. Fue la única vez que sentí que tal vez ella también cargaba su propia culpa, incluso si nunca la dijo en voz alta. A veces pienso que perdonar no es soltar al otro, sino dejar de cargar lo que nos hicieron. Ya no tengo ese nudo en el pecho cuando la veo. Todavía hay heridas, sí, pero están cicatrizando. A mi manera, la he ido soltando.
He aprendido que no todas las verdades se dicen en voz alta, y que a veces la única manera de sanar es aceptar que nunca habrá una versión que encaje perfecto. Lo que vi, lo que sentí, lo que intuí, todo eso fue suficiente para destruir algo, pero también para construir una nueva versión de mí. Ahora mi vida es tranquila. Trabajo, crío a mi hijo, leo por las noches. No hay grandes finales, ni giros inesperados. Solo calma. Y después de tanto caos, eso es más de lo que alguna vez imaginé tener. A veces, cuando mi madre me llama para preguntar cómo estoy, le contesto con serenidad. Ya no tiemblo. Ya no siento asco. Solo una distancia que aprendí a habitar sin resentimiento. El pasado sigue ahí, pero ya no me persigue. No lo niego, no lo justifico, solo lo reconozco. Y con eso, por fin, empiezo a vivir de verdad. He pensado mucho en si vale la pena seguir escribiendo sobre esto. Han pasado casi 4 años desde todo aquello, y aunque el tiempo ha hecho su trabajo, todavía hay días en los que el recuerdo aparece, como una sombra suave que ya no duele, pero tampoco se va. No sé si alguna vez podré decir que lo superé del todo. Creo que las cosas así no se superan, solo se aprenden a cargar de forma distinta. Durante mucho tiempo me pregunté qué hubiera pasado si los hubiera confrontado, si hubiera gritado, si les hubiera exigido respuestas. Pero ahora entiendo que el silencio también fue una decisión. Una que me permitió preservar algo de dignidad, incluso en medio de la ruina. Con los años, mi madre y yo hemos aprendido a convivir en una especie de tregua silenciosa. Nos vemos en cumpleaños, en fechas importantes. Ella siempre llega con una sonrisa contenida, con regalos para mi hijo, con una ternura que ya no me hiere. Yo la recibo con educación, sin frialdad, pero con la distancia que necesito. A veces hablamos del clima, del trabajo, de lo mucho que ha crecido el niño. Nunca del pasado. Y está bien. No todo se tiene que resolver con palabras. Hay heridas que se vuelven parte de la historia de una familia, como una cicatriz que todos reconocen pero nadie menciona. Aprendí a aceptar eso. Mi ex no volvió a aparecer. No sé si está bien, si rehizo su vida, si sigue teniendo contacto con mi madre. Ya no me importa. Durante mucho tiempo me asustaba pensar que podrían haberse mantenido en contacto, pero ahora ni siquiera tengo curiosidad. Su historia terminó, al menos para mí. Y ese cierre, aunque incompleto, es suficiente. A veces me encuentro recordando a la persona que era antes del parto, antes de aquella noche, antes de perder la confianza en dos de las figuras más cercanas de mi vida. La recuerdo y me dan ganas de abrazarla. Quiero decirle que lo que iba a venir la iba a romper, sí, pero también la iba a reconstruir. Que su fuerza no iba a venir del enojo, sino de la capacidad de seguir. He aprendido que el perdón no es un acto único, ni un momento de revelación. Es una práctica diaria. A veces logro hacerlo, otras no. Hay días en los que miro a mi madre y siento compasión, y otros en los que todavía me duele pensar que fue capaz de mirarme a los ojos después de todo. Pero ya no vivo en ese dolor. Solo lo reconozco cuando aparece, lo miro, y lo dejo pasar. Mi hijo crece sin saber nada de lo que pasó. Y quiero que así sea por mucho tiempo. No porque me avergüence, sino porque no quiero que su infancia se llene de lo que yo todavía intento limpiar. Para él, su abuela es una figura amorosa, alguien que le hornea galletas y le lee cuentos. Y si alguna vez llega el momento de contarle, quiero hacerlo con serenidad, sin rabia, para que entienda que incluso cuando la vida se vuelve injusta, uno puede salir entero. Hoy, cuando pienso en lo que sentí aquel día, ese asco, ese coraje, esa mezcla de tristeza y confusión, ya no me domina. Es parte de mi historia, pero no de mi presente. Soy más fuerte, más consciente, más libre. No necesito que mi madre pida perdón. No necesito que mi ex me dé explicaciones. Lo que necesitaba era encontrar mi propia paz, y aunque me costó años, por fin la estoy alcanzando. Si algo aprendí de todo esto es que el amor y la traición pueden coexistir, pero uno no cancela al otro. Amo a mi madre, aunque me haya fallado. Y también me amo a mí, aunque me haya quedado callada. El silencio fue mi defensa, pero también mi punto de partida. De ese silencio nació una vida nueva, una donde no dependo de nadie para sentirme completa.
Ahora, cuando cierro los ojos por las noches y escucho a mi hijo respirar al otro lado de la habitación, sé que hice lo correcto. No grité. No exigí. Solo sobreviví. Y a veces, eso también es valentía. No escribo esto buscando consuelo ni aprobación. Solo quería dejar constancia de que incluso cuando el dolor nace en casa, se puede seguir adelante. Que a veces el cierre no llega, pero la vida sigue igual. Y que aprender a vivir con eso también es una forma de paz. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.